¿Alguna vez has oído hablar de una tumba que, durante más de 150 años, ha recibido flores frescas a diario? Sin importar si la tormenta ruge, el viento golpea con violencia o la nieve sepulta todo a su alrededor, cada amanecer, allí están, inalteradas, radiantes, como si unas manos invisibles las hubieran colocado con cuidado. Lo más desconcertante es que nadie sabe quién realiza este acto silencioso. Bienvenido. Si disfrutas las historias escalofriantes, suscríbete y activa la campanita, porque hoy te invitaré a explorar uno de los enigmas más antiguos y perturbadores escondidos en México. Hay algo hipnótico en los camposantos, ¿no crees? No solo por esa sensación de inquietud que recorre tu piel al caminar entre lápidas olvidadas, sino porque cada piedra, cada cruz desgastada por los años, guarda los ecos de existencias que alguna vez brillaron tanto como la nuestra. Cuando te adentras en uno de estos lugares, es inevitable preguntarte, ¿realmente todo concluye aquí? O quizás algunos espíritus aún nos miran, atrapados entre este mundo y el siguiente. En Guanajuato, una de las ciudades más antiguas de México, se oculta un cementerio diferente a cualquier otro. Un sitio donde el tiempo parece haberse detenido, donde los árboles centenarios susurran secretos al pasar el viento. Y en medio de esa calma inquietante, destaca una tumba, no por su grandiosidad ni por su riqueza, sino por el enigma que la envuelve desde hace más de 100 años. Hoy cruzaremos juntos esos portones oxidados, sentiremos el frío húmedo bajo nuestros pasos y conoceremos la historia de Mariana Castillo Ramírez, la joven que, incluso después de morir, jamás estuvo verdaderamente sola. Pero antes de hablarte de Mariana, necesito contarte algo aún más antiguo, porque para entender este misterio, primero debes conocer los secretos que se ocultan entre las sombras de ese viejo cementerio. El antiguo Panteón de Guanajuato no es un simple lugar de reposo, es un escenario donde el pasado se aferra al presente con garras invisibles, susurrando historias de gloria y tragedia. Fundado en 1683, este cementerio nació como respuesta a la urgente necesidad de alejar los entierros del centro de la ciudad, debido al miedo a las epidemias que devastaban a la población. Más de 1.200 almas descansan en sus terrenos, cada una cargando sus propios relatos, sus dolores y sus secretos inconfesables. Caminar por sus veredas es como viajar al pasado. Las tumbas de piedra cubiertas de musgo, las estatuas erosionadas por el tiempo y el clima, parecen observarte desde las sombras, como si quisieran advertirte, o tal vez suplicarte que no las olvides. En uno de sus rincones más apartados se erige una cruz singular, una pieza tallada en cantera rosa, proveniente de la Catedral de Guanajuato. A sus pies, en lugar del clásico cráneo simbólico, hay algo aún más inquietante. Un cráneo de piedra con una cuenca ocular vacía, mechones de cabello esculpido, y un gran clavo atravesándole la mejilla hasta la boca. Desde una de sus mandíbulas abiertas asoma la figura de un sapo de piedra congelado en un salto eterno. Esta imagen grotesca no es simplemente arte funerario, es el eco de un asesinato atroz. Se cuenta que perteneció a un herrero anciano, traicionado por su joven esposa y su aprendiz, quienes lo mataron mientras dormía, clavándole un hierro en el cráneo. Su cadáver fue enterrado sin levantar sospechas, pero años más tarde, al ser exhumado, un sapo vivo saltó de su cráneo vacío, revelando el crimen oculto. Desde entonces, los pobladores aseguran que su espíritu decapitado merodea el cementerio en las noches más frías, buscando la justicia que le fue arrebatada. Aunque esta historia ya resulta escalofriante por sí sola, en Guanajuato, los ecos del más allá no terminan aquí, porque entre esas sombras se oculta un enigma aún más profundo, uno que involucra amor, pérdida y una presencia que se resiste a ser olvidada. El relato del herrero traicionado se convirtió con el tiempo
en una advertencia para quienes se aventuraban por los senderos del cementerio. Los ancianos del pueblo contaban a los niños que, en las noches más gélidas, cuando la niebla cubría las tumbas como un sudario, el espectro decapitado del herrero vagaba entre las lápidas. Decían que apenas se distinguía su figura, una silueta oscura, envuelta en harapos, avanzando lentamente, como si buscara algo que jamás encontraba, su cabeza perdida, o quizá su venganza. Muchos afirmaban haberlo visto detenerse frente a la cruz de cantera, donde su historia quedó grabada. Allí, bajo la mirada vacía del cráneo de piedra, el fantasma se inclinaba, como si en un acto de desesperación eterna intentara reunir su cuerpo y su alma. Pero al no conseguirlo, se desvanecía en la niebla, dejando tras de sí un escalofrío imposible de ignorar. Otros relatos aún más inquietantes hablaban de susurros arrastrados por el viento, voces rotas que parecían clamar por justicia o por compañía. Algunos visitantes aseguraban sentir una opresión súbita en el pecho al acercarse demasiado a la cruz maldita, como si una mano invisible intentara detenerlos, advirtiéndoles que retrocedieran. Incluso los veladores del panteón, curtidos por décadas de servicio, evitaban esa zona cuando caía la noche. Preferían no desafiar lo desconocido, no arriesgarse a formar parte de otra tragedia jamás contada. Pero aunque el eco de esta traición antigua helara la sangre, el verdadero centro del misterio en Guanajuato no giraba en torno al herrero sin cabeza. Su historia, aunque macabra, era apenas un murmullo comparada con lo que estaba por revelarse. Porque en ese mismo cementerio descansaba otra alma, una joven cuya belleza y tristeza quedaron atrapadas en el tiempo y cuyo legado sobrenatural sembraría preguntas que, incluso hoy, siguen sin respuesta. Y créeme, lo que ocurrió con Mariana Castillo Ramírez es mucho más difícil de explicar. Mariana Castillo Ramírez nació en 1850, en el seno de una familia unida que parecía tenerlo todo: amor, estabilidad, un porvenir lleno de promesas. Junto a su hermana Clara, Mariana vivió una infancia llena de juegos, sueños y promesas susurradas al caer la tarde. Pero como sucede en tantas tragedias silenciosas, la felicidad estaba condenada a ser efímera. Cuando aún eran niñas, una enfermedad repentina se llevó a sus padres, dejando a las dos hermanas solas en el mundo. Sin más refugio, Mariana y Clara se mudaron a casa de su abuela en Guanajuato. Aunque la tristeza marcó sus corazones, ambas sellaron un pacto silencioso. Jamás se separarían. El tiempo transcurrió y las pequeñas se transformaron en jóvenes radiantes, admiradas por su hermosura y bondad. Clara encontró el amor y contrajo matrimonio, pero, fiel a su promesa, llevó consigo a Mariana para comenzar una nueva vida juntas. El lazo entre ellas parecía indestructible, o al menos eso creían, porque el destino, cruel y silencioso, tenía otros planes. A principios del verano de 1867, Mariana empezó a debilitarse. Un agotamiento inexplicable la consumía, acompañado de fiebres altas y una tos persistente. Preocupada, Clara la llevó al médico local, y fue allí donde escucharon la sentencia que desgarraría su mundo: tuberculosis. En aquel tiempo, ese diagnóstico era casi una condena segura. No había cura, no había esperanza verdadera, solo quedaba esperar. Mariana, quien apenas comenzaba a vivir, empezó a apagarse como una vela bajo la lluvia. Sus risas, sus anhelos, sus días luminosos se fueron desvaneciendo uno a uno hasta que, en un crudo invierno, su joven corazón dejó de latir. Clara, destrozada, se enfrentó a un vacío imposible de llenar. Había jurado protegerla, mantenerse siempre a su lado. Y sin embargo, la muerte se llevó a su otra mitad. Pero fue precisamente ese amor infinito el que desencadenaría el misterio más conmovedor y aterrador que Guanajuato haya conocido. Toca el ícono de la lámpara amarilla
y permanece con nosotros para que juntos descubramos grandes secretos inquietantes. Porque lo que Clara hizo después cambió para siempre el destino de esa tumba olvidada. El dolor de Clara era tan profundo que ninguna palabra lograba describirlo. La partida de Mariana dejó un abismo inmenso, un eco constante de todo lo que jamás volvería. Clara sentía que debía hacer algo más que llorar. Necesitaba dejar un testimonio de amor eterno, algo que ni el tiempo pudiera borrar. Así que, con el alma hecha pedazos, buscó al escultor más talentoso que pudo hallar en Guanajuato. Su pedido fue claro, aunque desgarrador. Quería que la imagen de Mariana quedara inmortalizada, no como una estatua fría, sino como había sido en vida, llena de sueños, serena, casi tocando el futuro que ya no alcanzaría. El artista trabajó durante semanas en silencio, tallando cada rasgo, cada pliegue de su vestido, cada hebra de cabello con una delicadeza infinita. Cuando finalmente terminó, la escultura parecía tener vida propia. Allí estaba Mariana, recostada suavemente, como si se hubiera quedado dormida leyendo. El libro aún descansaba en sus manos finas, apoyado sobre la sábana de mármol, y su rostro mostraba una expresión de profunda paz, como si su partida hubiese sido un suspiro. La obra causó admiración entre los habitantes de Guanajuato. Muchos acudían al panteón solo para verla, para contemplar la ternura atrapada en piedra. Algunos aseguraban que, al caer la tarde, bajo la luz dorada, la figura de Mariana parecía moverse ligeramente, como si estuviera a punto de despertar. Clara, por su parte, encontraba consuelo sabiendo que, de alguna forma, su hermana seguía allí, intacta y resguardada por su último acto de amor. Pero lo que Clara jamás habría imaginado era que su homenaje, tan puro, tan lleno de amor, daría origen a algo que escapaba a cualquier lógica. Algo que transformaría la tumba de Mariana en el centro de un misterio que desafiaría al tiempo y a la muerte misma. Porque muy pronto empezaron a suceder cosas extrañas junto a esa escultura perfecta. Al principio, no resultaba raro ver flores frescas junto a la figura de Mariana. Era lógico que familiares y amigos llevaran ofrendas, pequeños recordatorios de cariño para quien se había marchado demasiado pronto. Ramilletes de lirios, suaves rosas, sencillas violetas adornaban el mármol frío. Cada flor parecía un susurro de amor, suspendido en el silencio del cementerio. Pero con el paso de los meses, algo comenzó a llamar la atención. Las visitas familiares se volvieron menos frecuentes, como suele pasar cuando el dolor deja espacio al recuerdo. Los amigos también desaparecieron, atrapados por la rutina de la vida. Sin embargo, las flores jamás faltaron. Cada amanecer, ahí estaban, nuevas, frescas, como si unas manos invisibles las acabaran de colocar. No importaba si había tormenta, frío extremo o viento que arrasara todo a su paso. Siempre había un ramo nuevo junto a Mariana. Los trabajadores del panteón comenzaron a preguntarse quién era el misterioso visitante. Algunos intentaron vigilar discretamente, esperando descubrirlo, pero nunca vieron a nadie. Otros se atrevieron a montar guardias nocturnas, pero confesaron que, llegada la noche, el ambiente alrededor de la tumba se volvía opresivo. El aire parecía pesar más, como si una fuerza invisible vigilara y protegiera ese rincón sagrado. Muchos sintieron escalofríos repentinos y algunos juraron oír pasos sobre la hierba húmeda, pasos que nunca llevaban a ningún lado. Con el tiempo, la historia se difundió. Los habitantes de Guanajuato comenzaron a susurrar sobre la tumba que florece sola, sobre la joven que quizá nunca había estado completamente sola en su descanso eterno. ¿Sería un admirador secreto que cumplía una promesa silenciosa? ¿O algo más? ¿Algo que escapaba a todo entendimiento? Lo único seguro era que las flores frescas solo eran el principio.
porque lo que vendría después sería aún más escalofriante. Porque cuando la lógica empieza a resquebrajarse, es cuando el verdadero horror empieza a filtrarse. Con los años, las flores junto a la tumba de Mariana se convirtieron en una constante aceptada, aunque sin explicación lógica. Pero lo que parecía una curiosidad, pronto se volvió inquietante. Algunos visitantes afirmaron haber visto, justo antes del amanecer, una figura agachada junto a la tumba. No era alguien común. Sus ropas parecían antiguas, fuera de época, como surgidas de otro tiempo. Una silueta borrosa, envuelta en neblina, que desaparecía en cuanto alguien intentaba acercarse. Los veladores del cementerio, hombres curtidos en convivir con el silencio de los muertos, comenzaron a reportar fenómenos extraños. Luces tenues flotando sobre la tumba, murmullos apagados que parecían brotar directamente de la tierra húmeda, sombras moviéndose entre los mausoleos que, al intentar seguirlas, simplemente no estaban allí. Un joven jardinero juró que, una madrugada, mientras recogía flores marchitas de otros sepulcros, fue empujado violentamente al intentar tocar el ramo fresco de Mariana. No vio a nadie. No oyó pasos. Solo sintió un frío glacial y la certeza de una advertencia silenciosa. No toques. Desde entonces, nadie más se atrevió a perturbar las ofrendas. El sepulcro de Mariana se convirtió en un lugar sagrado y temido. Las leyendas crecieron como la niebla entre las tumbas. ¿Era Mariana quien, desde algún rincón del más allá, seguía reclamando compañía? ¿O un espíritu guardián encadenado a la promesa de no dejarla sola? Lo cierto era que, noche tras noche, el misterio se volvía más denso, más palpable, casi respirable, y con cada flor nueva, el velo que separaba a los vivos de los muertos se hacía más delgado, más frágil, como si en cualquier momento algo pudiera atravesarlo. Pero lo más aterrador aún estaba por revelarse, porque cuando intentaron capturar el misterio, todo se tornó aún más oscuro. La fama de las flores frescas se extendió más allá de Guanajuato, y como era de esperarse, la curiosidad humana quiso descifrar el enigma. Periodistas locales, investigadores del misterio e incluso escépticos se organizaron para intentar resolver lo que muchos ya consideraban una leyenda viva. Instalaron cámaras ocultas alrededor del sepulcro, colocaron grabadoras, organizaron vigilias. Pero lo que ocurrió fue mucho más perturbador de lo esperado. Las cámaras se apagaban sin razón minutos antes del amanecer. Las baterías, que estaban completamente cargadas, aparecían descargadas al día siguiente. Los audios captaban crujidos extraños, murmullos casi inaudibles, como voces que hablaban en lenguas olvidadas. Y más inquietante aún, algunas grabaciones mostraban una niebla espesa concentrándose justo sobre la tumba de Mariana, como si una sombra tomara forma, para luego desvanecerse. Muchos de los participantes sufrieron pesadillas atroces en las noches posteriores. Soñaban que caminaban solos entre las lápidas, rodeados de susurros que llamaban sus nombres desde la oscuridad. Algunos enfermaron inexplicablemente. Otros jamás regresaron. La comunidad de Guanajuato, que siempre había respetado el silencio de su cementerio, comenzó a mirar con desconfianza a quienes pretendían romper esa paz. No era solo un misterio, decían, era una advertencia. Poco a poco, hasta los más incrédulos abandonaron la investigación. Era como si una fuerza silenciosa protegiera a Mariana, asegurándose de que su historia permaneciera envuelta en el velo del misterio. Y así, la leyenda creció. Visitantes de todas partes llegaban al panteón, deseosos de presenciar el milagro de la tumba que nunca estaba sola. Muchos se marchaban con más preguntas que respuestas, y con la incómoda sensación de que algo que no podían ver, los seguía observando. A pesar de todo, una verdad se mantenía firme.
El secreto de Mariana Castillo Ramírez no estaba destinado a ser revelado, y en las noches más calladas, entre susurros y sombras, su presencia sigue desafiando toda explicación lógica, aunque lo que realmente causa escalofríos es pensar que tal vez nunca estuvo sola. Hoy, más de 150 años después de su partida, Mariana Castillo Ramírez sigue recibiendo flores frescas cada mañana. No existen grabaciones del responsable. No hay testigos fiables que puedan decir «yo lo vi». Solo las flores y el denso silencio que envuelve su tumba como un velo eterno. Para muchos, esto es simplemente un acto de amor perpetuo. Quizá un descendiente lejano, un romántico empedernido, alguien determinado a mantener viva la memoria de una joven que partió demasiado pronto. Una explicación dulce, reconfortante, quizás demasiado perfecta. Pero para otros, aquellos que han sentido el aire helado cerca de su tumba, que han visto figuras desvanecerse en la niebla, que han escuchado murmullos arrastrados por el viento, la historia es mucho más inquietante. ¿Y si las flores no fueran puestas por manos humanas? ¿Y si, de alguna manera incomprensible, el amor indestructible de Clara, esa promesa sellada en vida, hubiera dejado una marca imborrable en este mundo? Una presencia invisible que día tras día, noche tras noche, sigue cumpliendo la promesa de nunca dejar sola a Mariana. Otros se atreven a pensar que no se trata de Clara, que es Mariana misma, atrapada en un ciclo infinito, reviviendo cada amanecer la esperanza de no ser olvidada, manifestando su anhelo a través de flores frescas. Sea cual sea la verdad, hay algo indiscutible. La tumba de Mariana ha superado el olvido. Cada flor, cada visitante que se detiene ante su escultura serena, alimenta un misterio que ni el paso de los siglos ni la lógica humana han logrado sepultar. Y mientras el sol matutino acaricia la fría piedra, el cementerio entero parece contener el aliento, esperando, escuchando, porque en Guanajuato, entre los murmullos de los que partieron y la niebla que jamás se disipa del todo, Mariana Castillo Ramírez sigue viva, en algún rincón donde la ciencia jamás podrá llegar. Y lo más escalofriante es pensar que, tal vez, todavía esté aguardando compañía. Quizá resulte más sencillo creer que todo tiene una explicación racional, que detrás de las flores frescas solo hay un gesto anónimo de cariño, un ritual silencioso de alguien que se resiste a dejar que el recuerdo de Mariana desaparezca. Es más cómodo pensarlo así, más seguro, más humano. Pero quienes han caminado por allí, quienes han sentido el estremecimiento al pasar cerca de su tumba, saben que existe algo más, algo que no encaja en las explicaciones simples, algo que respira entre la niebla, que se mueve entre sombras, que murmura entre los viejos árboles. Porque el Panteón de Guanajuato no es únicamente un sitio de descanso, es un espacio suspendido entre dos realidades, donde la lógica se rompe y donde, quizá, los muertos nunca están verdaderamente muertos. Cada flor fresca sobre el mármol frío de Mariana Castillo Ramírez es una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Quién las deja? ¿Por qué siguen apareciendo tras tantos años sin que nadie haya visto jamás al responsable? ¿Se trata de un milagro silencioso, de un amor que ni la muerte pudo truncar, o de una señal que no podemos o no queremos entender? Tal vez sea mejor así. Tal vez ciertos misterios nacieron para quedar intactos, para recordarnos que, por más certezas que alcancemos, siempre existirán rincones donde la razón se desvanece. Hoy, si recorres las antiguas calles de Guanajuato y te animas a cruzar las rejas oxidadas del viejo cementerio, verás la escultura de Mariana. Parecerá sumida en un sueño, en calma, y junto a ella, como cada amanecer durante más de un siglo, hallarás un ramo de flores frescas. Pero si te atreves a acercarte demasiado,
quizás sientas un leve roce en el aire, un murmullo que no proviene del viento, una presencia que te observa y te invita a quedarte un poco más. Entonces, cuando la bruma envuelva los senderos de piedra, te preguntarás, ¿realmente estamos solos cuando despedimos a quienes amamos? ¿O existen promesas que ni el tiempo puede quebrantar? Quizá resulte más sencillo pensar que todo tiene una explicación racional, que detrás de las flores frescas solo hay un gesto anónimo de cariño, un ritual silencioso de alguien que se resiste a dejar que el recuerdo de Mariana desaparezca. Es más cómodo pensarlo así, más seguro, más humano. Pero quienes han caminado por allí, quienes han sentido el estremecimiento al pasar cerca de su tumba, saben que existe algo más, algo que no encaja en las explicaciones simples, algo que respira entre la niebla, que se mueve entre sombras, que murmura entre los viejos árboles. Porque el Panteón de Guanajuato no es únicamente un sitio de descanso, es un espacio suspendido entre dos realidades, donde la lógica se rompe y donde, quizá, los muertos nunca están verdaderamente muertos. Cada flor fresca sobre el mármol frío de Mariana Castillo Ramírez es una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Quién las deja? ¿Por qué siguen apareciendo tras tantos años sin que nadie haya visto jamás al responsable? ¿Se trata de un milagro silencioso? ¿De un amor que ni la muerte pudo truncar? ¿O de una señal que no podemos, o no queremos, entender? Tal vez sea mejor así. Tal vez ciertos misterios nacieron para quedar intactos, para recordarnos que, por más certezas que alcancemos, siempre existirán rincones donde la razón se desvanece. Hoy, si recorres las antiguas calles de Guanajuato y te animas a cruzar las rejas oxidadas del viejo cementerio, verás la escultura de Mariana. Parecerá sumida en un sueño, en calma, y junto a ella, como cada amanecer durante más de un siglo, hallarás un ramo de flores frescas. Pero si te atreves a acercarte demasiado, quizás sientas un leve roce en el aire, un murmullo que no proviene del viento, una presencia que te observa y te invita a quedarte un poco más. Algunos visitantes recientes han compartido experiencias inquietantes. Una mujer mexicana relató que, al pasar junto a la tumba, sintió un roce frío y delicado en su mejilla, como una caricia etérea. Otro turista, apasionado de la fotografía, logró captar una imagen extraña, una figura translúcida inclinada junto a la escultura, una silueta que desapareció en segundos, dejando solo su rastro en la fotografía. Un guía local, acostumbrado a recorrer el cementerio por años, confesó que evita acercarse al sepulcro de Mariana después de las 6 de la tarde. No por superstición, sino porque asegura que en el silencio absoluto se escuchan suaves sollozos provenientes de ese rincón del panteón, lamentos que no parecen pertenecer a este mundo. Y no son simples rumores. Investigadores de fenómenos paranormales han documentado vibraciones extrañas en ese lugar. Sus instrumentos de medición se alteran sin explicación aparente al acercarse a la tumba. El Panteón de Guanajuato no es solo un vestigio del pasado, es un susurro perpetuo de todo lo que quedó atrapado entre la vida y la muerte. Es un testimonio de promesas que se niegan a morir. Cada flor fresca que aparece sobre la lápida renueva el misterio, como si, desde algún rincón oculto, alguien o algo se asegurara de que Mariana nunca sea olvidada. Y tú, que ahora conoces esta historia, si algún día decides visitar Guanajuato y te atreves a atravesar las rejas oxidadas de su cementerio ancestral, recuerda, no estás solo. Tal vez Mariana te esté esperando, tal vez quiera que dejes una flor, o tal vez, solo tal vez, quiera asegurarse de que tú también la recuerdes para siempre. La próxima vez que pases junto a un cementerio y un escalofrío inesperado recorra tu espalda, detente. Mira a tu alrededor, porque algunos pactos de amor jamás se rompen.
¿De verdad estamos tan separados de quienes hemos perdido? ¿O vivimos rodeados de presencias silenciosas que nos observan desde el otro lado del velo? Quizá, después de todo, la muerte no sea un final, solo un lugar donde esperar.